Trabajo en consultoría de seguridad de la información desde hace muchos años. Eh, y hemos estado trabajando en los últimos años en temas de seguridad de la información relacionados con la protección de datos personales. ISEC viene trabajando con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales desde que nació la normativa en España. Ahora que nace la normativa, la GDPR, en Europa como norma completa, y nos, nos trae la tarea de implementar muchos elementos que de uno u otro modo ya existían, y en Colombia nace la ley de protección de datos también orientada a proteger los datos de las personas, trayendo muchos elementos de la legislación española. Conocemos como organización todo el proceso de implementación, como vengo diciendo desde hace muchos años, y esas metodologías se han traído para ser implementadas en Latinoamérica, que está siendo hoy en día una necesidad muy grande de implementar debido a que la ley está aplicando para todas aquellas personas que provean servicios o que manejen datos de residentes en la Unión Europea. Este webinar que estamos trabajando hoy es parte de una serie de webinars que hemos definido tratando el tema del Reglamento General de Protección de Datos. Este es el segundo. En una versión anterior hablamos un poco sobre qué trata la normativa, de dónde viene, y las implicaciones para todas las empresas que están fuera geográficamente fuera de la Unión Europea. Y como vimos en esa ocasión, vamos a tener que muchas empresas tener en cuenta la normativa ya que manejamos datos de esas empresas. El próximo webinar estará tratando la relación que existe entre la normativa y la norma ISO 27001, un poco pensando en cómo esa norma nos va a dar apoyo para mantener la implementación o hacer una implementación adecuada de protección de datos. Aunque la agenda se ve larga, realmente son un par de temas que tenemos que tener en cuenta durante el proceso de implementación. Vamos a ver cada uno de los detalles en el ciclo, dos láminas recortando qué son los datos personales y GDPR. Luego vamos a trabajar sobre la planificación inicial. Empezamos ya el ciclo de vida del proyecto, hablando de la planificación para la implementación, una evaluación del gap. Posteriormente vamos a ver cómo es la implementación de mejoras, qué es una oficina técnica, dos frases acerca del tema de protección del delegado de protección de datos para dar cierre luego. Recordemos entonces que los datos personales son cualquier información o cualquier dato relacionado con una persona natural que me permita identificar a esa persona, ya sea directa o indirectamente. De ese modo, podemos incluir temas como nombres, fotos, direcciones, detalles financieros, sitios con información pública, toda la información biométrica de la persona, las ubicaciones donde habitan las personas, la dirección IP con la que se conecta. Toda esta información va a llevar o vamos a tener que darle un tratamiento como parte de la normativa GDPR. ¿Qué es este reglamento?
Recordemos que este marco normativo nació con la idea de proteger los datos personales de todos los residentes de la Unión Europea y regula la forma en que cualquier empresa va a estar almacenando, procesando los datos de estas personas y da o abre la necesidad de destruir los datos una vez ya no son requeridos. Es decir, nos está recordando uno de los pilares del manejo de la información y es, debemos manejarlos solamente cuando los requerimos. Además, esta normativa nos está indicando cómo se pueden usar de manera adecuada los datos de las personas, nos define los 8 derechos específicos o fundamentales a los que pueden acudir las personas cuando están siendo manejadas por un tercero. Obviamente define cuáles son los pasos a seguir cuando hay una violación en la acción, en el acceso a la información, y está reemplazando la directiva que existía en protección de datos. Bien, GDPR en una empresa requiere pasar por varias fases, no aparece de pronto, sino tiene que pasar por un proceso de implementación. ¿Cómo lo llevamos desde nuestro punto de vista? Hacemos una planificación inicial donde se definen un alcance y unos responsables. Posteriormente hacemos un análisis gap o de brecha donde se determina cuáles son los datos que están siendo tratados, por qué están siendo tratados, qué medidas tiene hoy en día la organización para protegerlos, cuáles son los procesos que sigue la organización para protegerlos, cuáles son los requisitos legales o la justificación legal para hacer ese manejo de la información de datos. Una vez ya sabemos dónde estamos y qué nos está pidiendo la regulación, pasamos a definir las mejoras y vamos a implementarlas. Hay que hacer adecuación de los procesos internos y en algunos casos tendremos que tomar acciones correctivas relacionadas con temas que estemos haciendo de modo incorrecto. Una vez logramos llegar a feliz término para decir estamos en cumplimiento, tenemos que decir vamos a hacer un mantenimiento y asegurar que el estado de cumplimiento se da a través del tiempo. Y desde ese punto de vista se implementa lo que nosotros llamamos una oficina técnica de protección de datos. Veamos la planificación inicial. Dentro de la planificación inicial, lo que se busca es definir el alcance dentro de la organización donde se están manejando datos de tarjeta, datos de personas orientados a información personal. Tenemos que posteriormente hacer una recopilación de información de qué datos específicamente en cada una de las unidades de la organización se manejan y cómo los manejan dentro de la organización en términos de seguridad, de flujos de datos, de quiénes y por qué requieren un acceso real ante esa información. Por eso debemos definir los interlocutores para poder saber quiénes son las personas
eh, más adecuadas para hacer ese levantamiento de información y hacer unos requerimientos del ambiente de trabajo. Sobre todo porque implementar un proyecto de estos en muchos casos va a afectar, o hacer el análisis de implementación va a afectar de uno u otro modo la operación de la empresa, y hay que coordinar con los equipos de trabajo cuáles son los mejores momentos para realizar estas tareas, en qué momentos podremos entrar a los sistemas y aplicaciones para poder determinar dónde se almacenan esos datos. Ahora sí ejecutamos el gap. Dentro de este gap vamos a hacer una revisión del alcance y naturaleza de los tratamientos que se realizan de los datos para compararlos con los permisos que se le están pidiendo a los usuarios, si se están pidiendo hoy en día esos permisos. Determinar que esas solicitudes de manejo de información tengan un propósito específico y que no sean de propósito abierto. Recordemos que la normativa no nos permite hacer un manejo de datos o hacer la solicitud de manejo de datos sin un propósito claramente definido. Luego vamos a hacer una revisión de toda la adecuación de las medidas organizativas, como por ejemplo todos los procesos que son intrínsecos de la empresa, que tienen que manejar los datos de las personas. Estas medidas organizativas van a incluir políticas y procedimientos, y hay que determinar si están definidos los roles y las responsabilidades asociadas al manejo de esa información. Específicamente hay que hacer un foco especial en responsabilidades, y hay que determinar si realmente se está dando el acceso a la información de acuerdo a la necesidad de conocer. Y ahí pasamos a hacer la revisión de la adecuación de las medidas técnicas para determinar si se está protegiendo la información del modo adecuado, si realmente esas medidas de protección y esas restricciones de acceso están adecuadamente relacionadas con los roles y responsabilidades definidos en políticas y procedimiento, si tenemos mecanismos adecuados para hacer borrados seguros de datos, si tenemos mecanismos adecuados para dar cumplimiento a los requisitos o qué pena, me enredé, a los derechos específicos que hace referencia a la normativa de cómo se debe tratar la información de las personas. Y finalmente tenemos que hacer un análisis de cuáles son los requisitos legales relacionados con el manejo de la información de las personas para que puedan ejercer sus derechos. Tenemos que ver también si tienen definidas cláusulas tipo para nuevos contratos. Se deben identificar la base legal para el tratamiento de muchos datos, porque en muchos casos los tratamientos que se dan están asociados a unos requisitos legales. Y eventualmente hay que analizar cómo se está haciendo el manejo de datos en las transferencias internacionales, cuando existen. Hay un detalle que es nuevo en esta normativa, que habla de la portabilidad de los datos.
que hace referencia a que las personas puedan solicitar todos los datos que se están manejando acerca de ellas para que en un formato en que puedan llevarlos y entenderlos por otros sistemas. Tenemos que ver cómo se están dando cumplimiento desde el punto de vista legal a esos elementos. Eso nos lleva a definir cuál es la brecha y una serie de planes de trabajo que deben llevarnos a la implementación de diferentes elementos. Los primeros son las acciones para la adecuación, o sea, cosas que no teníamos y que ahora debemos tener, como por ejemplo las cláusulas de consentimiento, los procedimientos para obtención del permiso de manejo de datos, el registro de los tratamientos, los derechos ARCO. Debemos entender como ARCO, o ARCO es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, ¿cómo las personas van a poder ejercer esos derechos? Hay que hacer la contratación del encargado de tratamiento, ya sea una contratación local o sea a través de un tercero. Me refiero a la subcontratación del servicio del encargado de tratamiento, que es factible o lo permite hacer esta regulación. Un elemento importante es hacer la implementación adecuada de los incidentes o del manejo de incidentes de seguridad relacionados con la protección de datos personales. Y estos incidentes o este manejo debe darle cobertura hasta los procesos de notificación, tanto a las autoridades como a los interesados. Tenemos que hacer el análisis de riesgos asociado a la evaluación de impacto en protección de datos. Eso es el EIPD, evaluación de impacto en protección de datos. Luego debemos pasar a hacer las acciones correctivas que surgen de ese análisis de riesgos. Por ejemplo, estos son a modo de ejemplo algunas tareas que suelen salir en este tipo de proyectos, pero no nos limitamos a este tipo de acciones correctivas. Son todas las que salgan asociadas al tema. Ejemplo, formación en seguridad, porque las personas o los colaboradores de la empresa deben conocer cómo hacer adecuadamente un manejo de esos datos que le están siendo dados en custodia. Deben saber qué acciones deben hacer de manera segura, cómo es un manejo de contraseñas, qué deben hacer cuando sospechen de una brecha en los datos, qué no pueden hacer con los datos, cómo los pueden trasladar de un lado al otro cuando requieran hacerlo, a quién los pueden entregar, a quiénes no. Después tenemos que analizar los plazos de cancelación o de eliminación de la información y determinar cómo vamos a eliminarla de manera segura. Porque recuerden que cuando pedimos información para ser tratada para las personas, no es con carácter indefinido. Esa solicitud de información y ese tratamiento tienen una vida útil. Entonces, una vez se ha terminado la necesidad del tratamiento de información, esta debemos eliminarla. Seguramente vamos a tener que hacer una implementación de una política de seguridad, políticas asociadas a la asignación de privilegios,
privilegios de acceso de las personas a la información. Tenemos que validar si tenemos un inventario adecuado de recursos a través de los cuales se manejan los datos de las personas. Tenemos que validar igualmente si esos recursos están configurados de una manera segura y no tienen brechas por defecto. Tenemos que hacer pruebas de seguridad para validar que estamos haciendo la protección de los datos con sistemas que están realmente seguros, que no tienen vulnerabilidades conocidas. Cuando manejamos aplicaciones, cuando hacemos nuestras aplicaciones, cuando pedimos a terceros que hagan aplicaciones en las que vamos a manejar los datos de las personas, tenemos que validar que se haga un desarrollo seguro, que la seguridad esté en la aplicación desde el diseño, desde que se concibe la aplicación, tenga un proceso de debilidad, de seguridad en la aplicación para que los datos sean tratados de manera segura. Tenemos que pensar que desde el diseño la seguridad no va a ser un parche, sino es una vertical fundamental en el proceso de desarrollo. Tenemos que hacer revisiones técnicas periódicas para asegurar que se están asegurando todas las plataformas donde se almacenen datos de las personas. Logramos llegar a feliz término, logramos proteger la información, logramos solucionar todas nuestras brechas, estamos en capacidad de responderle a las personas sus derechos. Tenemos que asegurar que se hacen las actividades de mantenimiento. Y por eso surge la necesidad de una oficina técnica en protección de datos, que va a tener a su cargo una serie de tareas que son sumamente importantes en el ciclo de vida de la empresa, de la organización, porque esto fue prepararnos para tomar la foto. Ahora tenemos que permanecer en buenas condiciones, nuestro sistema debe permanecer adecuadamente implementado durante toda la vida de la empresa. Por esto, algunas actividades que pongo aquí como ejemplo hacen parte de la Oficina Técnica de Protección de Datos. Ejemplos: la identificación de nuevos tratamientos, porque nuestras empresas están continuamente cambiando, están generando nuevos productos y nuevos servicios y por tanto surgen nuevas necesidades de hacer tratamientos de datos de personas. Entonces, durante esa identificación es necesario determinar si hay nuevos flujos, nuevos sitios donde almacenar, hacer nuevos análisis de riesgos, determinar qué controles adicionales se pueden requerir o si podemos recurrir a controles que ya existen. Dentro de esas actividades tenemos también que velar por el cumplimiento de los tratamientos existentes, identificación de bases jurídicas que surjan por nuevos tratamientos. Sale también la necesidad de diseñar medidas de información a los afectados cuando hay nuevos tratamientos de datos de carácter personal. Hay que determinar las necesidades específicas de la organización para garantizar que los afectados pueden ejercer sus derechos de forma adecuada. Cuando una persona hace una solicitud de ejercicio de derecho, hay que hacerle seguimiento
Y como no es una ni dos las solicitudes que pueden estar surgiendo, dependiendo del tipo de negocio, habrá que hacer un seguimiento completo de de todos los ejercicios de derecho que se hagan ante la organización. Por lo tanto, hay que llevar un proceso de monitoreo continuo, de asegurar que se cumplen los tiempos definidos, de que se le da respuesta a todo el mundo. La oficina técnica puede encargarse de la contratación del encargado de tratamiento o puede proveer el encargado de tratamiento. Hay que hacer una revisión de las transferencias internacionales, cuándo se hacen, por qué se hacen, cómo se hacen, a dónde se hacen, y verificar que ese destino sea un destino al cual podemos, desde el punto de vista regulación y desde el punto de vista legal y contractual, podemos entregar los datos. El hecho de que la regulación me diga a este país le puedo entregar los datos o puedo intercambiar datos con este país no es suficiente. Tenemos que asegurar que la relación contractual que tenemos con los terceros de ese país esté asegurando el tratamiento de los datos. Hay que hacer una revisión periódica de las políticas de seguridad. Tenemos que hacer un mantenimiento del registro de actividades asociadas al tratamiento de los datos. Hay que hacer un aseguramiento desde el punto de vista técnico para buscar que la protección sea por defecto en todas las aplicaciones y en todos los procesos definidos por la organización. Entonces, desde ese punto de vista, el mantenimiento del sistema está orientado a que cualquier elemento nuevo tenga esa protección de datos por defecto. Supervisión de los procedimientos de gestión de violaciones de seguridad de datos. Esto es la supervisión de la gestión de incidentes de datos. Tenemos que asegurar que el proceso se cumple siempre que haya una violación en la seguridad de los datos. Qué pena. Debemos realizar también las evaluaciones de impacto en protección de datos sobre cualquier servicio nuevo y hay que actualizar las evaluaciones que se han realizado porque las condiciones de seguridad, los productos de la organización y el ambiente en el que se mueven cambian con el tiempo. Entonces tenemos que determinar si se requieren controles adicionales, si los controles que tenemos son suficientes. Debemos definir y mantener actualizado un programa de formación que busque impartir conciencia en las personas y mantenga actualizado su conocimiento en seguridad. Cuando somos formados en temas que no son de nuestro día a día, se nos olvidan las cosas como personas, como seres humanos. Por eso tenemos que asegurar que es un procedimiento continuo, que es un programa, que dentro de ese programa hay un plan para que periódicamente estemos recordando los elementos. Tenemos que hacer auditorías internas para asegurar que estamos dando cumplimiento a todo lo definido en el programa o en el sistema general de protección de datos personales. La normativa también me pide tener un delegado de protección de datos
¿Qué va a hacer ese responsable de protección de datos o ese delegado? Debe hacer todo toda la comunicación con las autoridades públicas cuando se requiera. Está encargado de hacer las notificaciones de incidentes. Está encargado de entregarle al ente regulador los reportes y las auditorías internas o el estado de cumplimiento de la organización. ¿Quiénes son responsables de llevar o de tener este delegado? Todas las organizaciones que manejan monitoreos sistemáticos de datos de personas en gran escala, o también las organizaciones que manejan información sensible en gran escala. Se están definiendo algunos mecanismos o ya hay algunos mecanismos de certificación de este delegado de protección de datos. Es decir, ya se están definiendo unas calificaciones específicas para que esa persona pueda ejercer las funciones asociadas al cargo de manera adecuada. Ese encargado tiene un conjunto de funciones bastante grande que debe ejercer ante la organización. En muchos casos o en muchas organizaciones que pasan de ciertos tamaños, ya no van a poder ser personas que tienen un rol compartido con otras tareas, sino tendrán que estar dedicados totalmente a esta función. Ejemplo de las funciones, bueno, aquí hay algunos ejemplos de las funciones que realiza el delegado de protección de datos. Están relacionados con algunas tareas que mencionamos en la oficina de técnica y otras están intrínsecas a su función. Bueno, creo que no vale la pena detallar estas funciones tan específicas. El mensaje que quiero transmitir con esta charla es que la implementación de esta normativa debe hacerse con experiencia, con personas que hayan vivido el proceso de implementación de la regulación en otros ambientes. Debe hacerse con una metodología probada, que es lo que nos va a llevar al éxito de la implementación para asegurar que no se dejen cabos sueltos, que una actividad realmente esté encadenada con la otra, que haya una secuencia adecuada en las tareas y que nos lleven a la alineación correcta de la organización, de la postura de la organización y del gobierno de la organización con los requerimientos que nos impone la regulación. No sé si tengan algún tipo de preguntas, inquietudes. No necesariamente, bueno, la pregunta es que si se está cumpliendo con la ley 1581 y hay que cumplir con GDPR, ¿qué cosas hacen falta por hacer? Faltan algunos elementos importantes en referencia al tema de propósito de manejo de la información. Hay que hacer algunos detalles importantes y hay que hacer algunos ajustes en procesos de la organización y en los mecanismos de respuesta a incidentes. Hay una segunda pregunta que dice que si se puede tercerizar la responsabilidad del oficial de privacidad de datos.
en una persona que se encuentre en otro país. Es posible siempre y cuando se demuestre que puede ejercer todas las funciones que vieron previamente o las que están definidas en la norma, porque estas, las responsabilidades que se presentan en este punto vienen de la regulación. Entonces, en muchos casos o eventualmente algunas de estas puede ser muy difícil de lograr cumplir estas funciones estando en un sitio remoto. Algunas tareas se podrán ejercer remotamente, pero tienen que demostrar que lo pueden hacer y que lo están haciendo de manera eficaz. Cada país de la... Me preguntan si existe una matriz guía para la evaluación de impactos en protección de datos. No, realmente nace de metodologías que han desarrollado diferentes organizaciones, como por ejemplo nosotros hemos venido desarrollando nuestras propias metodologías para hacer esa evaluación de impactos. No tengo conocimiento, es probable que existan, pero yo no tengo conocimiento de matrices específicas que estén abiertas al público. Algunas o algunos entes reguladores de cada país, porque cada país de la Unión Europea tiene su organismo de protección de datos, están generando algunos elementos que ayudan a la implementación, pero en los que he revisado no he encontrado esta matriz. Preguntan si este reglamento aplica a partir de una cierta cantidad de personas de la Unión Europea. Se me movió el cursor y perdí de las cuales se tenga información o contener información de una sola persona toca hacer adecuaciones. Pues si tenemos datos de solo una sola persona y tuvimos una brecha de los datos de esa persona y esa persona se queja, van a estarnos preguntando por qué estamos manejando información de esa persona y qué hicimos para protegerla ante la regulación. La regulación no habla de volumen de datos, simplemente dice que, que se debe implementar cuando se manejen datos de personas que habiten en la Unión Europea. De hecho, no es solamente no es de nacionales de la Unión Europea, sino de personas que habiten en la Unión Europea. Definitivamente, el hecho de tener la ley 1581 implementada en Colombia facilita de modo significativo el cumplimiento de GDPR. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la ley 1581 nace como un hijo o una hermana de la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, que que dependía de la directiva que existía hace muchos años en protección de datos. La GDPR es una evolución de esa normativa. Por tanto, sí es necesario hacer una revisión y un análisis de brecha ante esta nueva normativa, porque trae evoluciones referentes a la normativa anterior o a la directiva anterior, porque la anterior no era una normativa, sino era una directiva. Sí, las responsabilidades, me preguntan si se pueden tercerizar una parte de las responsabilidades. Sí se pueden tercerizar esas responsabilidades. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos
la Oficina Técnica de Protección de Datos, donde podemos eventualmente ejercer muchas de las funciones que debe ejercer el responsable de protección de datos. Me preguntan si una persona que ha nacido en la Unión Europea y habita en Colombia, eh, y la empresa que hace el tratamiento, debo complementar la pregunta, y si la empresa que hace el tratamiento de datos está en Colombia, ¿tiene la obligación de aplicar GDPR? No, no tiene la obligación, porque esa persona que está en Colombia debe acogerse a la regulación local. Entonces, el tema es cuando nosotros como empresa hacemos un manejo de datos de personas que están en la Unión Europea. En ese momento, al hacer ese manejo, tenemos que acogernos a la regulación de la Unión Europea. Y por eso tenemos esa transferencia de obligación de la regulación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación.